Muy bien. ¿Cómo diseño una estrategia? Para dar inicio a esta fase tenemos que contar con toda la información que hemos recabado en fases precedentes, cuando hicimos nuestro diagnóstico precisamente, ¿sí? En base a ese diagnóstico voy a plantear la estrategia y los objetivos que me voy a plantear también. Tengo que tener 3 elementos: la prioridad, la significación y la importancia. Es decir, qué objetivos son prioritarios dentro de mi planificación y qué estrategias son útiles para conseguir esos objetivos, ¿sí? ¿Qué significativos son esos objetivos para los niños y qué significativos son para la meta que me propongo? Y también, ¿qué importancia tienen? ¿Qué tiene que ver la importancia con la relevancia que tienen como base para otros aprendizajes, ¿sí? ¿Son importantes o no? Como fundamento, como escalón para aprendizajes posteriores. La enseñanza de los contenidos en el aula tiene que ver con los contenidos previos, con las estrategias que tienen que fomentar la reflexión. La reflexión tiene que ver con este enlace que hay entre cada conocimiento, es decir, yo aprendo y reflexiono, pienso. En esa reflexión voy enlazando los conocimientos nuevos con los anteriores para dar base a otros conocimientos que vendrán posteriormente. Las actividades se tienen que organizar de una forma lógica, sí tiene que haber un encadenamiento de las actividades en pos del objetivo que me propuse. Y a la vez, esa gradualidad ayuda a que se genere un cambio conceptual. ¿Por qué? Porque bien diría Piaget que se forman nuevos esquemas. Un esquema sirve de base. Al sumar un nuevo conocimiento se construye, ese esquema conceptual se reconstruye y genera un nuevo esquema, ¿sí? Entonces, este encadenamiento es el que va generando que nosotros, aún en este momento de la vida, frente a esta clase, podamos seguir aprendiendo, construyendo nuevos esquemas conceptuales. Se aprende a hacer haciendo, no hay otra manera, poniendo el cuerpo, ¿sí? No solo el niño, sino también nosotros. Tenemos que poner el cuerpo, poner la palabra, poner la mirada, poner el hacer, para que eso pueda ser tomado, incorporado en nuestra vida, ¿sí? Aprender de tomar, no solamente aprender como concepto, sino aprender a aprender, tomar e incorporar, que eso me sirva para volver a lograr nuevas cosas. Nadie aprende lo que no le interesa, pero tampoco nadie aprende lo que no le sirve, lo que no le es útil. Por lo tanto, quizás en esta clase, en este curso, hay cosas que no te son interesantes, que no son relevantes o que no las podés enlazar con algo de tu historia, pero sí vos sabés que son útiles. Entonces, estos 2 principios, el de importancia, ¿sí? Y el de significativo, si algo que me sea interesante, son importantes también a tener en cuenta cuando estamos con un niño. ¿Le es interesante, le es significativo? Quizás no, pero sí le es útil. Entonces, que él pueda entender esto va a hacer que ese aprendizaje pueda ser tomado. Quiero hablar un poquito de secuencia didáctica, ¿sí? Dentro de las estrategias de planificación, una es la secuencia didáctica. Y la secuencia didáctica es presentar en orden las actividades, ¿sí? Estas actividades que tienen que ver con este proceso de enseñanza-aprendizaje. El énfasis no está en la actividad en sí, sino en cómo la voy desarrollando, cómo la voy desmenuzando, ¿sí? Como un conjunto de actividades pequeñas logra una actividad mayor. ¿Vale? Lo que implica entonces es una sucesión que es pensada, es planificada, ¿sí? En un orden que tiene que darse en un determinado tiempo. Por ejemplo, como damos el ejemplo hoy, si quiero enseñar la palabra mamá, tengo que primero enseñar las vocales, la consonante, la formación de las sílabas, el sonido, lo fonológico, ¿sí? Junto con el grafema. Entonces, esa secuencia va a llegar al proceso de lo que es la palabra. La secuencia didáctica tiene que ver no es una actividad o una planificación que se dé en un largo tiempo, es una planificación mucho más corta, ¿sí? Es una planificación quizás de una clase, pero que tiene una efectividad muchísimo mayor. La secuencia didáctica jerarquiza, secuencia los contenidos. Si el docente, en base a la consideración de tiempos reales, recursos materiales, cantidad de alumnos y sus conocimientos previos, diseña una secuencia didáctica, construyendo redes cada vez más complejas
que van interrelacionando los contenidos, ¿sí? Por ejemplo, partimos de una vocal, luego sumamos una consonante, esta consonante forma una sílaba, la sílaba forma una palabra, la palabra forma una frase, la frase forma un párrafo y el párrafo forma un texto, ¿sí? Es una secuencia que comienza por pequeñas partes, cada vez más complejas. Los aspectos esenciales de una secuencia didáctica son indagar acerca del conocimiento previo de los alumnos y comprobar cuál es el nivel adecuado para desarrollar nuevos conocimientos. Asegurarse que los contenidos sean significativos y funcionales. Esto de funcionales tiene que ver con la utilidad, ¿sí? Que promuevan la actividad mental, esto que hablamos de reflexión y la metacognición, y la construcción de estas nuevas redes, estos nuevos esquemas conceptuales. Tienen que estimular la autoestima y el autoconcepto, es decir, ¿para qué me sirve esto? Yo soy esta persona, por lo tanto esto me va a servir porque yo hago esto, ¿sí? Y además esto me revaloriza, lo puedo hacer, lo puedo lograr, soy capaz de hacerlo, ¿sí? Y este construir posibilita la autonomía, que es lo que tanto estamos trabajando, la autonomía, la autorrealización, ¿sí? La autodeterminación. La secuencia didáctica tiene 3 momentos, ¿sí? Una actividad de apertura que tiene que ver con recuperar estos conocimientos, estos saberes previos, para decidir a partir de dónde voy a partir. Una actividad de desarrollo que tiene que favorecer los aprendizajes y tiende a ampliar los conocimientos, ¿sí? Y genera un conflicto cognitivo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo conozco los animales y quiero enseñar quiénes son herbívoros y carnívoros, bueno, a ver, conocemos qué es el perro, bueno, a ver, pero ¿qué comen el perro y el gato? Sí, genera un conflicto cognitivo. Y una actividad de cierre, donde se va a resumir todo esto, ¿sí? Donde se va a resumir esta motivación, este conocimiento previo, conozco los animales, pero ahora surge un nuevo conflicto, no sé cómo se alimentan, y ahí sumo un nuevo conocimiento. Los animales que comen carne son carnívoros, los animales que comen hierba son herbívoros, ¿sí? Y ahí hacemos el cierre, con una actividad donde se concatene lo que ya sabía con lo nuevo, ¿sí? Construyendo un nuevo esquema. Todo en una secuencia didáctica corta, pero eficaz, ¿sí? Con un objetivo claro. Esta es una de las mejores formas para trabajar en la inclusión y en relación a discapacidad. Pequeños recortes, ¿sí? Secuenciados, organizados, ¿sí? En una línea temporal, ¿sí? Y en una complejidad que vaya de lo más simple a lo más complejo, justamente, ¿sí? Para que en esa complejidad, cuando yo la desando, veo que todos los elementos los conozco. Yo les dejo, ustedes van a ver en el PowerPoint un ejemplo que tiene que ver con esto que les estuve comentando acerca de los animales, bueno, para que podamos ver cómo es una secuencia didáctica. Si bien hay una forma de planificarla y hay una grilla, pero lo importante es tener la idea, porque cuando trabajamos con el niño, concretamente en el aula o en el acompañamiento, tenemos que a veces, ante un contenido, llevarlo hacia atrás, hacia ese conocimiento anterior, para poder desglosar los pasos previos para que pueda llegar a lo nuevo, ¿sí? La planificación tiene muchos elementos. Vamos a ir trabajando varios y ustedes en el texto van a encontrar también muchos elementos que les van a servir para comprender esto. Pero muchas de las cosas las vamos a aprender también en la práctica, en lo cotidiano, en el conocimiento del otro. Así que espero que les haya sido útil. Nos estamos reencontrando muy pronto. Y como siempre les digo, quedamos a su disposición y los espero en el foro. Que tengan una buena semana. Gracias.